Hey, hola, ¿qué tal? Les saluda Josué Sánchez y es una gran bendición para mí el poder hacer este primer video el día de hoy aquí en mi canal, donde la idea es poder hablar acerca de algunos temas muy importantes, temas relevantes para nuestra fe, pero no están dirigidos solamente para los cristianos. No quiero hablar solamente a creyentes como tal, quiero hablarle a todo el mundo en general, porque la Biblia está diseñada para todos en general, no solamente para unos cuantos escogidos. Y vamos a estar hablando de diferentes temáticas relacionadas con nuestra vida, con nuestra espiritualidad, con nuestra fe. Y mi intención es poder transmitirte aquello que creo que Dios ha puesto en mi corazón, cosas que el Señor ha formado en mi carácter, en mi forma de pensar y que creo que pueden ser de bendición para tu vida. Durante los últimos 11 años he servido a tiempo completo en mi iglesia local en Honduras, y durante los últimos años he podido ver desde dentro el Evangelio, vivir desde dentro el Evangelio, poder compartir con miembros de la familia de la fe, pero no solamente con los miembros de mi iglesia local, sino con cristianos también en diferentes lugares. Y también he podido conocer las organizaciones, las iglesias desde dentro, la manera en cómo funcionan. Pero sobre todas las cosas, he tenido la oportunidad de conocer mejor a Dios a través de su palabra. Durante los últimos 11 años he dedicado tiempo a poder estudiar la palabra, a poder estudiar teología, a poder prepararme. Obtuve mi bachillerato en teología en el 2019, luego en el 2022 terminé mi licenciatura en teología ministerial y en este momento estoy cursando mis estudios de maestría también en teología ministerial. Así que creo que ha llegado el momento de poder compartir un poco de lo que Dios ha puesto en mi corazón. La idea es poder utilizar estos medios digitales para poder llegar a mucha gente. Así que voy a agradecer muchísimo el apoyo, voy a agradecer muchísimo el que puedan ver los videos, pero también comentarlos, también compartirlos con otras personas, dejar likes y todo eso. Todo esto nos va a ayudar a llegar a más personas y poder cumplir con el propósito de difundir. Y durante muchos días he estado luchando con la idea de si hacerlo o no, pero he llegado a una conclusión, y es que en este momento de la historia vivimos en la era digital donde nuestros dispositivos están abiertos a todo tipo de contenido. Estamos en la era digital donde hay demasiado ruido a nuestro alrededor y cada vez hay más personas hablando de todo tipo de cosas, pero hay una necesidad urgente también por aprovechar estas herramientas para poder comunicar el mensaje del Evangelio. Lo peor que podemos hacer los cristianos es quedarnos apáticos ante la situación que está sucediendo en este momento y simplemente quedarnos de brazo cruzado y dejar que otras corrientes, que otros movimientos, que otras cosas estén llenando nuestro feed, nuestro algoritmo, y callar la verdad más relevante, que es la verdad del Evangelio. Así que mi propósito a través de este canal va a ser centrado en la difusión del Evangelio, porque al final del día todo conduce al Evangelio, todo conduce a Cristo, pero quiero hacerlo de manera tal que sea clara para ti, que puedas digerirlo fácilmente y que puedas aplicarlo fácilmente. Así que si tuviera que sintetizar la razón del por qué quiero hacer este tipo de contenido, es simple y sencillamente porque creo que tenemos los cristianos la verdad más importante que debe ser comunicada. No podemos callarla y no podemos quedarnos conformes simplemente recibiendo todo lo que viene de fuera. Asumo también esta tarea con muchísima responsabilidad porque no quiero
comunicar algo que no esté en la palabra de Dios. Es por eso que no lo había hecho antes. Yo he tenido este sentir, este deseo de poder compartir en medios digitales desde hace muchos años, pero también reconozco la enorme responsabilidad que esto tiene. No es simplemente cuestión de ponerse frente a una cámara, tomar un micrófono y empezar a hablar. Por esa razón es que he dedicado también tanto tiempo a prepararme, tanto tiempo a estudiar la Biblia, tanto tiempo a conocer diferentes puntos de vista para poder venir con algo concreto a este tipo de videos. Así que yo voy a agradecer mucho el que puedas dedicar tiempo a ver estos videos. Y bueno, como este es el primer video, espero que de muchos, quiero hablar acerca de el por qué soy cristiano. Me pareció un buen tema para iniciar este ciclo, llamémosle. No sé si esto va a ir tomando el formato de podcast, no sé si esto va a ir convirtiéndose en una especie de videoblog, pero bueno, lo que sea que pase con este canal, quiero iniciar por aquí. Empezar definiendo por qué soy cristiano, por qué un día de agosto de 2010 decidí volverme cristiano. Y la razón es sencilla. Durante mucho tiempo había probado diferentes cosas. Es más, yo crecí yendo a una iglesia. Yo crecí como con una familia cristiana. Mi mamá, que en ese tiempo era la única persona con la que yo vivía, me llevó a la iglesia desde toda la vida. Yo desde que tengo memoria he ido a la iglesia, pero el problema es que aprendí durante mucho tiempo simplemente una religión. Aprendí cómo se supone que debían comportarse los cristianos. Aprendí a hablar de cierta manera, a vestirme de cierta manera, aprendí los cantos, escuché los mensajes, me familiaricé con todo lo que tiene que ver con la liturgia dentro del culto, pero llegó un punto de mi vida en mi adolescencia en el que yo sabía que yo era igual al resto. Yo no tenía en realidad una convicción. Yo estaba practicando sencillamente una religión. En el año 2008 yo fui a vivir a otro lugar. Salí del pequeño pueblo donde yo crecí, donde yo nací, y me fui a estudiar a una ciudad muy grande de mi país. Y estando allí durante estos 3, 4 años, fue como que se había abierto la puerta para que yo hiciese cualquier cosa. Todo lo que no había hecho en 16 años, empecé a hacerlo en esa época. Empecé a conocer el mundo tal como era, porque es como que durante todo ese tiempo había estado dentro de una burbuja que no me había permitido ver cómo era el mundo en realidad y que no me había dado las herramientas para enfrentar el mundo como tal. Y por supuesto, no tenía una fe personal. Lo que tenía era un conocimiento que me había sido heredado, me había sido comunicado, pero que no estaba dentro de mí. Así que cuando tuve la oportunidad, empecé a hacer muchas cosas que nunca había hecho. Empecé a relacionarme con muchas personas que no amaban al Señor, no tenían ningún conocimiento bíblico ni de la iglesia ni de nada, así que los hice mis amigos, y durante esos 4 o 5 años de mi vida yo me aparté totalmente del Señor. Estuve muy lejos, estuve experimentando con diferente tipo de cosas, aún con el ateísmo, luego con el agnosticismo. Siempre recuerdo con mucha gracia que aún durante esa época yo fui a una iglesia, a un templo mormón, así que estuve incluso experimentando un poco con el mormonismo. Pero llegó un punto de mi vida en el año 2010 en el que yo me sentía vacío, me sentía seco, sentía que mi vida no tenía absolutamente ningún propósito. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso.
Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa soledad, ese sentido de vacío que nadie lo puede llenar, ni otra persona, ni el tener cierta cantidad de dinero, ni el tener acceso a un montón de cosas. Llega un punto en nuestra vida en el que nos damos cuenta que estamos vacíos. Y eso me pasó a mí. Yo recuerdo haber pasado por diferentes periodos de depresión entre el año 2009 y 2010, periodos en los que pasaba encerrado, no quería salir afuera, quería estar a oscuras. Y en ese periodo yo le rogaba al Señor y le decía: Señor, si tú realmente existes, si tú realmente eres real, por favor, ven a mí, por favor, abrázame. Quería volver a experimentar esos momentos de amor que viví cuando niño en la iglesia, ese sentido de añoranza que muchas veces nosotros no sabemos cómo explicar. Así que durante esa época yo experimenté esa soledad, y luego pues no hice caso a muchos de los llamados que Dios estaba haciendo a mi vida a través de personas que eran cristianas. Yo recuerdo perfectamente a un par de vecinos que continuamente me invitaban a la iglesia y yo era muy renuente. Es más, llegó un punto en el que yo llegué a tomar cierto odio, cierta ira, cierto enojo. No quería saber absolutamente nada del cristianismo. Y recuerdo que más de una vez atendí estas invitaciones que me hacían para ir a la iglesia, pero yo iba con un pensamiento de tanto escepticismo, de tanto rencor hacia la iglesia. Aún así, en más de alguna ocasión el Señor habló muy claramente a mi corazón y me hizo entender, me hizo saber que yo estaba mal y que yo lo necesitaba, pero yo no hice caso. Así que en agosto de 2010 yo enfermé muy gravemente. Me enfermé de una manera que nunca me había enfermado. Todo empezó por alguna especie de bacteria que había consumido a través de algún alimento en la calle. Eso me generó una enfermedad, algo así como fiebre tifoidea, algo relacionado con un alimento contaminado. Y estuve durante una semana muy mal, sin comer bien, sin dormir bien, experimentando fiebres, temperaturas altas, todo eso. Y ni siquiera me había empezado a recuperar cuando caía enfermo también por dengue. El dengue es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito. Y eso fue terrible porque a partir de allí tuve que internarme. Bueno, tuvieron que internarme, tuvieron que llevarme a un hospital. eh, y fue en ese momento justamente cuando vino a mi vida esa convicción de que yo era un pecador, de que yo estaba haciendo las cosas muy mal en mi vida. Esa convicción de la que habla la palabra de Dios, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que yo había defraudado a Dios, yo sabía que estaba separado de Él y que a pesar de que Él me había dado muchas oportunidades, yo estaba siendo rebelde a Él. Así que una noche estando en ese hospital, estando solamente con mis papás, eran los únicos que estaban conmigo en ese momento, y recuerdo que esa fue la peor noche porque los médicos le dijeron a mis papás que ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos estaban recomendando que me trasladaran a otro hospital donde pudieran tratarme. La situación era muy, muy complicada, y recuerdo muy bien que mi papá se acercó a mi camilla y me dijo: hijo, debes tomar una decisión. No podés seguir en la misma condición. Es necesario que penses en tu futuro. Y claro, él era cristiano, es cristiano, y él me hizo el llamado en ese momento. Me dijo: tenés que tomar una decisión, tenés que arreglar tu vida con el Señor, porque no sabemos lo que va a pasar en las próximas horas. Es posible que muras, así que es necesario arreglar tu vida con Él. Así que en ese momento él, ni bien había terminado de decirme todo esto, yo ya estaba seguro de lo que tenía que hacer, y yo supe en mi corazón que esa era la única oportunidad que posiblemente yo iba a tener en mi vida para poder convertirme a Cristo. Y recuerdo perfectamente las palabras que le dije al Señor esa noche en esa camilla de hospital. Le dije: Señor,
Perdóname porque te he defraudado, perdóname porque te he traicionado, he hecho cosas no solamente contra ti, sino contra mí mismo, y yo soy tu creación. He buscado mi autodestrucción. Por favor, perdóname. Obviamente, en ese momento no podía hablar muy bien, así que la mayor parte lo hice en mi mente y algunas palabras se las dije verbalmente, pero ese fue el sentir. Yo le dije, Señor, perdóname, límpiame, purifica mi mente, purifica mi corazón. Quiero ser transformado, Señor. Y si tú me das la oportunidad de seguir viviendo. Y este es un punto importante porque se lo dije, eso sí se lo dije al Señor, así tal cual. Señor, si me permites seguir viviendo, te voy a servir por el resto de mi vida. No me olvido nunca de esa oración. Hay momentos en los que en estos últimos 11 años, momentos a veces de desaliento, momentos a veces de desánimo, y siempre recuerdo esas palabras, ese compromiso que hice con Dios, y cuando le dije, Señor, te voy a servir por el resto de mi vida. Y esa es como una especie de ancla que tengo en mi corazón. Así que esa noche yo entregué mi vida a Cristo. Esa noche, a pesar de que no podía moverme, a pesar de que estaba postrado en esta camilla, pero pude recibir el abrazo del Señor, pude recibir su consuelo, pude recibir su perdón, y a partir de entonces empecé mi relación con Dios. No fue algo que inmediatamente todo cambió, inmediatamente todo se volvió de rosa, porque el Evangelio no consiste en que a partir de nuestra conversión todas las cosas van a ir saliendo bien, ¿no? Nosotros seguimos en esta vida, seguimos en este mundo y vamos a tener que enfrentar diferentes desafíos, diferentes problemas, pero tener a Cristo en nuestro corazón nos asegura que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Así como Él estuvo en la barca con sus discípulos cuando vino la tempestad. Así que fue un proceso que inició ese día. A mí me costó bastante los primeros años. Me costó mucho tener que dejar ciertas cosas en mi vida que yo sabía que afectaban negativamente mi relación con Dios. Pero creo que Dios, en el momento en el que nos sostiene y que nosotros permitimos que Él nos adopte como sus hijos a través de Jesucristo, a partir de ese momento entra en vigor un contrato perpetuo y perfecto, porque Dios no cambia de opinión. Cuando Él decide perdonar, lo hace de verdad. Cuando Él decide restaurar, realmente Él lo hace. Así que fue un proceso. En el año 2013 yo me bauticé en agua, y a partir de entonces empecé a servir a tiempo completo en la iglesia. En el año 2014 empecé a tiempo completo en la iglesia, y luego en el año 2018 recibí oficialmente mi credencial ya como pastor de una iglesia que justamente es la iglesia donde estoy ahora. Pero todo fue un proceso y ha sido un proceso. Soy consciente en este momento de mi vida que aún hay muchas cosas que Dios tiene que trabajar en mí, pero todo empieza por esta decisión, el decir, yo soy pecador y yo necesito cambiar mi vida. Y quiero terminar diciéndote, recordando un pasaje de la Escritura, un pasaje muy famoso, muy conocido. A lo mejor lo has escuchado, pero quiero recordártelo, y es el pasaje que está en la segunda carta de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hay una frase relacionada con este texto que a mí me impactó mucho. La escuché hace algunos meses, un predicador diciendo, Dios no quiere hacer versiones mejoradas de nosotros mismos. No es simplemente maquillar quienes hemos sido hasta este momento. No se trata tampoco, utilizando una terminología de informática, no se trata simplemente de una actualización de software. No, Dios lo que quiere es hacernos de nuevo. Por eso ese pasaje dice que somos nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. En el caso mío, un nuevo Josué. Así que yo quiero invitarte en este momento, que si estás viendo este video, para que entregues tu vida a Jesús. De verdad, esta es una decisión que no debe ser forzada para nada.
A mí mucho tiempo hubo gente que me dijo, acepta a Cristo, entrega tu vida a Cristo, pero todos tenemos un momento en el que nos llega esa oportunidad y en la que somos conscientes de que necesitamos tomar esa decisión. Posiblemente al escuchar este video o al ver este video, tú estás sintiendo que debes tomar una decisión en tu vida. Te animo a hacerlo. No te arrepentirás nunca. Así que bueno, terminamos aquí este video y bueno, primer video espero de muchos. Gracias por el apoyo, gracias por ver, gracias por comentar, gracias por compartirlo. Eso nos va a ayudar mucho a llegar a otras personas. Saludos.